Señorías, como expuso el compañero Joan Ridao en el debate de la semana pasada, el Gobierno afronta una doble crisis, económica e institucional, y las pretende solventar con tijeretazos: la económica a los derechos de las clases trabajadoras, la institucional a la voluntad del pueblo catalán. Reclamamos, pues, en nuestras propuestas de resolución el mantenimiento de tres políticas sociales recortadas. Una, el mantenimiento de la revalorización de las pensiones, porque congelar las pensiones mientras el IPC sube significa bajarlas y acercar a más pensionistas al umbral de la pobreza y, por supuesto, romper el Pacto de Toledo. Dos, el mantenimiento de la edad de jubilación en los 65 años. Si casi la mitad de la juventud está en paro, ¿cómo pueden plantear que trabajen más los más mayores? ¿Cómo pueden obviar ustedes, como socialistas, que las expectativas de vida dependen también del trabajo realizado y de la clase social a la que se ha pertenecido? Y tres, el mantenimiento de la prestación de los 426 euros a los parados que han agotado todas las prestaciones, porque se mantienen las circunstancias que la impulsaron y el riesgo de exclusión social. No sabemos si los recortes nos acercan a la Europa económica, pero sí que nos alejan de la Europa social. Estamos a la cola de la Europa de los 15 en gasto social y más lejos que vamos a estar con su tijeretazo. Afortunadamente, la Cámara va a aprobar propuestas de resolución que hemos presentado para minorizar los recortes, salvaguardando parte de los objetivos de los 426 euros y para descongelar las pensiones y mantener la edad de jubilación a los 65 años. Desgraciadamente, estas dos últimas sin el apoyo socialista. ¿Y de dónde puede el Estado aumentar los ingresos para que no tengan que pagar la crisis los de siempre? Uno, de reestructurar la Administración General del Estado para no solapar las competencias autonómicas y para racionalizar su eficiencia. Supriman ministerios como les ha demandado más de una vez esta Cámara. Dos, de aumentar los impuestos a las grandes fortunas. El esfuerzo que reclaman de las clases trabajadoras, aplíquenlo también a los ricos, recuperando el impuesto sobre el patrimonio, creando un nuevo tramo de IRPF, luchando contra el fraude fiscal y contra la corrupción, etcétera, etcétera. Por cierto, nos alegramos que se apruebe una propuesta nuestra que debe profundizar en los poderes públicos en todo aquello que atañe a su transparencia y, además, también para entidades, empresas y organizaciones contratadas o subvencionadas por la Administración. El Gobierno deberá presentar una ley sobre el derecho de acceso a la información pública que facilitará el control ciudadano por parte de ONGs y de medios de comunicación sobre la finalidad del dinero público. En tercer lugar, hay que recortar el gasto militar. Si en sus primeros 4 años de gobierno lo aumentaron en un 30%, ahora rebájenlo un 30% y dejen de incrementarlo con el fondo de contingencia. Nos dijeron que no había dinero para inmigración, que no había dinero para dependencia, pero en lo que va de año han aumentado el gasto militar en casi 650 millones de euros, más de lo que demandábamos para inmigración y dependencia. Y, en cuarto lugar, de la autofinanciación de las confesiones religiosas, empezando por la Iglesia Católica, tal como se establece en los acuerdos con el Vaticano, y la eliminación de sus privilegios fiscales. Respecto a Cataluña, cumplan con sus compromisos reiterados en nuestras resoluciones. Primero, en infraestructuras, cumplan lo aprobado en esta Cámara respecto al aeropuerto del Prat. Traspasen de una vez por todas los aeropuertos de Sabadell, Girona y Reus. Prioricen el eje ferroviario del Mediterráneo y permitan que validemos el planteamiento del Gobierno catalán con el cambio de titularidad de la Ronda del Vallès, también llamado Cuarto Cinturón. Cumplan con el compromiso adquirido por la vicepresidenta del Gobierno en el Fossar de la Pedrera el 15 de octubre del año 2004 de anular la sentencia al presidente Lluís Companys, asesinado por el ejército español.
Un compromiso vergonzantemente incumplido por parte de la vicepresidenta del Gobierno y en nombre de la reparación debida a miles y miles de personas asesinadas por el fascismo, anulen la sentencia del presidente Companys y vayan terminando de una vez por todas con el modelo español de impunidad. Y finalmente, cumplan como demócratas con la voluntad popular de Cataluña expresada en referéndum, no acatando la humillante sentencia del Tribunal Constitucional que la menosprecia. El Tribunal Constitucional, espejo del Partido Socialista y del Partido Popular, que lo eligieron y lo corrompieron, ciertamente con el asentimiento de los mismos magistrados, dice que la Cataluña que quiere ser no cabe en esta Constitución. Y para no cambiar la Constitución pretenden cambiar Cataluña. Pues no vamos a cambiar. Al contrario, su incomprensión nos reafirma en nuestro anhelo de libertad nacional. Y si no cabemos en la Constitución española, deberemos hacer una Constitución catalana en la que caber. Cataluña es una nación milenaria y su ciudadanía, provenga de donde provenga, hable la lengua que hable, tiene el derecho a decidir su futuro, tiene el derecho a decidir cómo se organiza políticamente para hacerse viable en el siglo XXI como comunidad nacional y como sociedad socialmente justa y libre. Derecho a decidir si continuar en el Estado español, marcando qué encaje quiere tener en él, qué competencias cede al Estado y cuáles mantiene para sí. Pero también derecho a decidir si opta por independizarse del Estado español mediante un referéndum libre para convertirse en un Estado democrático y social en el marco de la Unión Europea. Sería un gran ejercicio democrático que España permitiera que Cataluña votara si quiere continuar dentro de España o si quiere independizarse. Lamentablemente, ustedes hoy ni tan solo han sido capaces de respetar lo aprobado en el Parlamento de Cataluña y que hemos añadido en nuestra resolución, es decir, la ratificación del preámbulo del Estatut que ustedes aprobaron, donde queda dicho que Cataluña es una nación. Rechazando nuestra resolución, creen que resuelven el problema. Creemos que no. Hoy, más bien, se hacen un mal favor a sí mismos, porque certifican que esa España progresista no existe, que otra España distinta no es posible. Y ante esta España, nosotros, como cantaba Raimon, diem no. No lo duden. Cataluña ha iniciado una transición cívica, democrática, a la catalana hacia la independencia. Cataluña ya ha salido a la calle a gritar som una nació, tenim dret a decidir i el proper crit serà visca Catalunya lliure. Gràcies, senyor presidente.